El 23 de septiembre de 2015, Jorge Bergoglio, el máximo representante de la Iglesia Católica, estaba en plena gira por el mundo. Durante el vuelo de Cuba a Estados Unidos, el Papa volvió a hablar con los periodistas y a responder a las preguntas que le plantearon acerca, entre otras cosas, del bloqueo a Cuba, de sus críticas al capitalismo liberal y del futuro papel de la Iglesia en la isla. La primera pregunta fue cuál era la opinión del Papa del bloqueo a Cuba y si hablaría de este tema ante el Congreso de Estados Unidos. La cuestión del bloqueo, respondió Francisco, es parte de la negociación. Es público, ambos presidentes se han referido a esto. Es algo público que sigue la dirección de las buenas relaciones que se intentan lograr. Mi deseo es que se llegue a un acuerdo que satisfaga a las partes. Con respecto a la posición de la Santa Sede sobre los bloqueos, los papas anteriores han hablado, no solo en este caso, sino también en otros casos acerca de ello. Hay una doctrina social de la Iglesia en este sentido, y a ella me remito porque es precisa y correcta. Por lo que se refiere al Congreso de Estados Unidos, estoy pensando en lo que quiero decir al respecto, pero no específicamente sobre esta cuestión, en general sobre el tema de los acuerdos bilaterales y multilaterales, como una señal de progreso de la convivencia. Pero este tema en concreto no se menciona, casi seguro que no. ¿Qué? Durante los últimos años es normal encontrarnos con muchísima gente criticando al capitalismo, y a veces con razón, pero muchas de estas personas desconocen realmente cómo funciona este sistema más allá de las miles de reinterpretaciones repetidamente erróneas que le hemos dado en cada país dependiendo de la conveniencia de los políticos de turno y de lo que necesitaban para dejar al pueblo conforme, dándole trasfondo a algo que contra el pensamiento de muchos es tan básico que asusta. Por eso, esto es 5 hechos capitalismo. Origen del capitalismo aplicado. El capitalismo es el intercambio entre dos individuos o grupos de individuos en relación a una oferta y demanda como resultado de su elección entre productores y consumidores. El origen de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica basada en una organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción. A ver, en español, nos da la libertad de que nuestras acciones den como resultado la posibilidad de hacernos millonarios o morir en la más agonizante pobreza. Antes de que salte algún justiciero social a decir estás diciendo estupideces, banana, el capitalismo solo nos da la ilusión de crecer, pero solo nos utiliza para que hagamos funcionar la maléfica maquinaria de este sistema. Bueno, esta afirmación está hecha en base a que en otros sistemas, tales como el feudalismo, funcionan en base a una organización de la sociedad por estamentos, tales como la nobleza, el clero o la gente común. Y no existe la posibilidad de poder escalar más allá del lugar en donde te tocó nacer. El nacimiento del capitalismo como sistema económico trajo grandes transformaciones en todos los aspectos de la vida de la gente, y con la idea de libertad como eslogan principal. La desigualdad internacional. Antes de que salten a cagarme a piñas, también les cuento que en el capitalismo no todo es barcos y putas, y te explico por qué. Investigando un poco, llegaste a un video que se llama ¿Por qué algunos países son pobres y otros son ricos? Se los dejo en la descripción por si lo quieren ver. Básicamente este video dice que existen 196 países en el mundo, y solamente 25 de ellos son extremadamente ricos, en donde sus ciudadanos ganan un promedio de $100.000 al año, pero otros 20 son extremadamente pobres, en donde se gana menos de $1.000 al año. Esta enorme desigualdad no es simplemente un producto del azar, sino que para definir si un país es rico o pobre debemos tener en cuenta 3 factores. El primero y el más importante son las instituciones. Aquellos países que cuenten con un sistema institucional fuerte y estable son los más ricos, y no es una casualidad. Lo que tampoco es casual que los que tienen mayor índice de corrupción sean los más
pobres. Una institución corrupta es mucho más ineficiente a la hora de administrar las arcas de una nación, ya que básicamente es intentar llenar una pileta con un fondo agujereado. Esto hace que el presupuesto repartido en educación, seguridad, salud y transporte sea mucho menos eficiente. Tampoco podemos dejar de lado el nepotismo, un clásico en Sudamérica, donde quienes son los encargados de administrar estas instituciones no son los más aptos e inteligentes como se debería, sino que simplemente son los amigos y familiares del político de turno. En segundo lugar, entra la cultura, que más allá de diferentes idiosincrasias, hay un dato interesante que engloba casi todas las naciones ricas, y tiene que ver con la religión. La nación es más rica mientras menos religioso es su pueblo. De hecho, 19 de las 20 naciones más ricas son aquellas en donde el 70% es agnóstica o atea. Esto tiene mucho que ver con que en general para muchas religiones el aquí y ahora es solamente una transición y que la felicidad se encuentra más allá de la vida. Estados Unidos es una excepción, ya que la religión dominante por aquellos barrios es el protestantismo, y este plantea una existencia mucho más materialista que la de otras religiones. Por último, y no menos importante, está el factor geográfico. Existe algo llamado la teoría de los espíritus de los climas, y dice que mientras más caliente es el lugar, la gente tiende a ser más distendida, alegre y hasta fiestera, como en Brasil. A diferencia de países fríos como Rusia, en donde el encierro del invierno hace que las personas tiendan a ser más productivas y aplicadas. Además, los países tropicales no suelen tener las condiciones más aptas para el cultivo de la tierra y el ganado. Los países ricos suelen tener una temperatura promedio a los 16 grados, y además es muy importante tener un litoral para la fertilidad de la tierra. Por otro lado, y no menos importante, tenemos los recursos naturales, que bien administrados pueden convertir a tu país en una potencia mundial, a diferencia de Argentina, que es un ejemplo perfecto de lo que se llama la trampa de los recursos. Esto significa que si tu país tiene los recursos necesarios como para ser una potencia, pero cuenta con una mala administración, va a ser aún más pobre que como si no los tuviera. El capitalismo de las naciones. Naturalmente, desde el comienzo de nuestra historia, presentamos conductas que se inclinaban al intercambio: frutos por carne fresca, oro por pieles o bienes materiales por dinero, cosa que ya expliqué en el 5 hechos dinero. El problema con este modo social y económico radica en la confusión errónea que se genera al relacionar directamente al capitalismo con la competencia destructiva, la marginación y el saqueo por parte de naciones mucho más poderosas. Estados Unidos. Este pensamiento surge durante la mitad del siglo XX, donde Estados Unidos, quien representó la gran potencia capitalista de posguerra, fortaleció su posicionamiento económico invirtiendo en países con débiles políticas económicas, donde las tasas de intereses eran muy bajas o casi nulas, obligando a que mucho tiempo después estos contrajeran deudas millonarias que jamás podrían pagar. Esto prolongaría en el tiempo su estado de bienestar y poder a escala mundial, pero tampoco era todo culpa suya. Lo que en realidad estaban haciendo era aprovecharse de algunos vacíos legales y economías frágiles que es responsabilidad de los gobernantes de dichos países, pero tal vez había algún acuerdo. Los 28 estados europeos buscaron convertirse en una potencia económica que presentara competencia al gigante americano, uniéndose el 1 de noviembre de 1993 y conformando la Unión Europea. La idea era propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los países de la región, pero hace algunos meses el Reino Unido fue increpada por las demás naciones porque desde que decidieron aliarse, estos no adaptaron ciertas políticas, como el uso de la moneda común conocida como euro y manteniendo la libra esterlina. Inglaterra, Gales y Escocia, los tres países que conforman este estado, sometieron a votación a sus habitantes dándoles la oportunidad de elegir si querían seguir perteneciendo o no a la Unión y saliéndose así de la misma, conocido comúnmente como Brexit. La gente fue a votar y por una diferencia de 52 a 48 el pueblo decidió dar por finalizada esta relación. Tan
solo 24 horas después, Google comunicó que preguntas como ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué pasa si el Reino Unido deja la Unión Europea? ¿O qué países la conforman? Recibieron picos históricos en su motor de búsqueda, un aumento de más del 680% sobre este tema. Y todo esto solo en la isla de Gran Bretaña, y un día después de votar. ¿De quién es la culpa de que este sistema económico no funcione? Si la democracia nos da el arma de decidir por temas que desconocemos y las personas que elegimos solo buscan llenarse los bolsillos. Igual medio que el primer ministro británico se hizo el boludo y no le dio pelota a la elección del pueblo, que probablemente acababa de elegir su propia destrucción. Una pregunta que muchos nos planteamos es si el capitalismo es el problema que aplasta a Latinoamérica y el mundo. El Mercosur se fundó 2 años antes que la Unión y fue conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y hace muy poco Venezuela y Bolivia, donde la idea era muy similar, pero en estos años no se logró tanto como se debería, y todo por culpa de gobernantes que le gustó poco y nada la idea de dejar de lado un poco sus intereses personales. Porque tan natural y primitivo como el intercambio lo es la competencia y el sentido de supervivencia. Como somos un pueblo sin memoria, contar con la suerte de no haber sufrido los horrores de la guerra o la caída de imperios no nos dotó del miedo y la unidad necesaria para salir adelante. Y no hablemos del resentimiento que guardamos al pasado que nunca queremos superar, incluso entre nuestros pares. Crisis inmobiliaria del 2008. No todo es color de rosas en el mundo capitalista, ya que a diferencia del malvado comunismo, este nos abre las puertas al universo de la especulación y los intereses. Prácticamente toda la economía de Estados Unidos es regida por este sistema y, como dicen en el barrio, la mentira tiene patas cortas. En algún momento la burbuja tiene que explotar. Como muchos ya sabrán, en 2008 estalló la llamada crisis inmobiliaria o la crisis de las hipotecas subprime, en donde los bancos de Europa y principalmente de Estados Unidos empezaron a hacer abuso de las hipotecas de alto riesgo, también llamadas hipotecas subprime, preferentemente utilizado para la adquisición de viviendas y orientada a clientes con escasa solvencia y por lo tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de los créditos. En español, personas que probablemente no puedan pagar dicha hipoteca. Lo peor es que las tasas de interés de estos préstamos era mucho mayor a la de otros. Todo marchaba bien porque supuestamente los bancos tenían un límite para emitir estos planes de pago, pero medio que les chupó un huevo y empezaron a tirar préstamos al rolete. Sumado a esto, el señor capitalismo también les permitió vender dichas hipotecas en formas de bonos o para fondos de inversión, y como los hermanos estadounidenses son los amos y señores de la especulación y realmente desconoce el riesgo que asume cuando hace estas transacciones, entonces pensaron, ¿qué problema hay? Si total la gente nunca deja de pagar las hipotecas. Y bueno, acá está el bardo, ya que si sumamos las altas tasas de interés de estos créditos basuras y los intereses de la Reserva Federal, hicieron muy complicado para los usuarios poder pagar los créditos. Esta jugarreta a mano de los banqueros y especuladores terminó culminando en un endeudamiento masivo tanto por parte de los bancos en sí como aquellas personas que pidieron los préstamos, que de un día para el otro se quedaron sin trabajo y además, junto a sus familias, a dormir en la calle. La Tierra Prometida. Al hacer este video estuve leyendo muchas críticas sobre el capitalismo y las más usuales son las tres siguientes. La distribución de la riqueza es totalmente arbitraria e injusta. Hay guerras a causa de obtener mejores precios y réditos. Hay miles de niños muriendo de hambre. Y obviamente hay una explicación lógica detrás de cada una de las críticas que están bien intencionadas. Sobre la primera, por ejemplo, es cierto que no existe igualdad de oportunidades. De hecho, el que menos tiene es al que más puertas le cierran. No hay campañas para que todos tengan acceso a capitales, pero me gustaría hablar un poquito más de esto. Tal vez no suene bien decirlo, pero lo que nos molesta realmente cuando efectuamos alguna de estas críticas es el liberalismo, o más simplificado, la libertad.
nos molesta la libertad. El resultado de la libertad es que la riqueza sea arbitraria e injusta. Y voy a explicar por qué. Sobre el primer punto, imaginen un escenario donde todos los participantes empiecen con el mismo dinero y las mismas oportunidades. Como es usual, va a haber una persona que va a tener un hijo a los 15 años. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Bueno, el nene no va a tener las mismas oportunidades, pero las oportunidades fueron a causa de la libertad que tienen las personas. Y esta es una dicotomía bastante graciosa, porque a los progresistas no les gusta que le digas cómo deben vivir su vida, no les gusta que les digas cómo y cuándo deben tener un hijo, pero a su vez, algo que claramente tampoco les gusta es la desigualdad económica y de oportunidades, cuando en realidad esta desigualdad es resultado de la libertad que tienen las personas al decidir y al decidir mal. El problema con que yo decida ahora tener 5 hijos, teniendo 18 años, pero yo soy libre de tener 5 hijos. Y sí, estoy en mi plena y total libertad. Pero por otro lado, yo no puedo mantener una familia con 5 hijos, porque indudablemente van a nacer en una situación inferior de oportunidades a las que tendrían los mismos chicos nacidos 20 años después. Yo ya he recibido de mi carrera y mi esposa también. Esto es esencialmente un problema de libertades. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que no saben aplicar su libertad? De hecho, ¿cómo sabemos quién sabe y quién no sabe aplicarla? La verdad es que es un tema muy complejo. Luego, en el segundo punto, hay guerra a causa de obtener mejores créditos y réditos. Totalmente de acuerdo. Pero esto tampoco es culpa per se del capitalismo, sino de la avaricia humana. Son un grupo de personas las que deciden intercambiar vidas por dinero. Son personas las que buscan su beneficio a coste de la perdición de los demás. Sí, podemos criticar al capitalismo por permitirles hacer esto, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que el problema no está en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en el anarquismo. El problema está en las personas.